Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo 3 trabajos perfectos para complementar cualquier labor que estamos haciendo y que tenga ese toque especial que buscamos. Vais a ver que son cosas que se hacen de una manera muy rápida, son muy sencillas pero consiguen ese efecto. Dos de los trabajos que os propongo son pequeñas flores que son ideales para rematar los cordones que muchas veces empleamos para cerrar bolsas o incluso para hacer llaveros. También vamos a realizar una pequeña mariposa que se hace con la técnica japonesa del origami. Simplemente en vez de utilizar papel vamos a utilizar tela y la vamos a plegar del mismo modo. Así vamos a obtener una mariposa muy sencilla, muy bonita y a la que le podemos dar un montón de usos porque podemos transformarla en un broche, en un prendedor para el pelo o coserla con unas puntadas, por ejemplo, en un neceser. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para la siguiente idea que os propongo tenemos que trazar sobre el revés de una de las telas un círculo. En este caso tiene un diámetro de 11 centímetros y vamos a colocar las telas derecho con derecho. Vamos a dar un pespunte todo alrededor sin dejar ningún espacio sin coser. Cuando hayáis dado el pespunte todo alrededor, ajustamos el margen de costura. Yo en esta ocasión lo he hecho utilizando una tijera que corta en zigzag. Vamos a separar las dos capas de tela. Y en el centro de una de ellas, la que prefiráis, vamos a dar un pequeño corte por donde luego daremos la vuelta al trabajo. Sacaremos bien todo el borde y vamos a planchar para asentar la pieza. Con el círculo planchado colocamos el lado que está cortado hacia la mesa y el lado sin cortar hacia nosotros. Colocamos el cordón que queremos rematar un poquito más arriba de la mitad del círculo y lo doblamos de esta forma. Cuando lo tengamos doblado, aproximadamente a la mitad, vamos a pasar, si queréis, primero una costura para que queden las piezas unidas y luego pasaremos un hilván para fruncir. Tenemos la costura dada y ahora ya simplemente pasamos un hilo para tirar de él y fruncir las piezas. Cuando hayamos pasado el hilo, tiramos, damos un par de vueltas para fruncir bien y damos unas puntadas para que no se suelte este frunce. Y ahora lo que hacemos es esta parte, la que está hacia el cordón, vamos a darle la vuelta y vamos a completar la flor. Veis que queda un acabado bastante original para los cordones que tenemos muchas veces en los trabajos para cerrar las bolsas o los neceseres. También sencillamente lo podemos utilizar haciendo varios para hacer, por ejemplo, un llavero o un adorno que colguemos de una cremallera. Otra forma de rematar los cordones cuando los estamos utilizando en neceseres o en bolsos es utilizando un cuadrado de tela. En esta ocasión no vamos a emplear la máquina de coser. El tamaño del cuadrado dependerá del tamaño final que queráis del remate. Yo en este caso lo voy a hacer con uno que mide 10 centímetros por 10 centímetros. Lo que hacemos es doblarlo a la mitad, marcamos bien el doblez y vamos a tomar el cordón que queremos rematar. Veis que aquí está el extremo, el nudo, lo vamos a colocar justo en el lado contrario al doblez y cerca del pico del triángulo. Vamos a doblar estos dos extremos de esta manera, bastante cerraditos para que aquí quede poco espacio. Cuando lo tengamos, de nuevo vamos a dar aquí pegadito al borde un pespunte por donde luego vamos a pasar un hilván para fruncir. Mirad, ya he dado el pespunte y además he pasado el hilván. Entonces, antes de fruncir vamos a cortar estos piquitos un poco, no del todo para que le dé volumen, pero es un poquito para que luego no se vea esta tela. Ahora ya fruncimos. Igual que hicimos en el otro modelo, damos unas vueltas con el hilo y damos unas puntadas para sujetar.
Con las puntadas dadas simplemente damos la vuelta al remate y vais a ver que queda una flor un poquito distinta a la otra que os he enseñado a hacer, queda más cerradita, pero también queda bien bonita. Me parece que también es una forma de rematar los cordones bastante original y simpática y, como veis, muy sencilla de hacer. Para realizar las mariposas partimos siempre de dos rectángulos de tela del tamaño que os apetezca en función del tamaño final que queráis obtener. En este caso tienen un tamaño de 12 por 9 y los he colocado, como podéis ver, derecho con derecho, siendo dos telas que hacen contraste. Lo que voy a hacer es coserlos todo alrededor, dejando un pequeño espacio en uno de los lados para dar la vuelta. Luego daré la vuelta y daré un pespunte justo al borde para cerrar ese espacio y que las costuras queden bien asentadas. Mirad, ya tengo la pieza preparada como os comentaba, la he dado la vuelta y he dado este pespunte todo alrededor para que quedara bien asentado. Ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos de la plancha porque va a ser mucho más sencillo. En primer lugar vamos a planchar la pieza de esta manera. Vemos que este es el lado más largo, pues es justo el que doblamos. Y entonces vamos a dar calor en el doblez. Cuando tengamos la pieza así doblada, lo que tenemos es que localizar el centro de la pieza. Doblamos a la mitad y vemos el centro en el lado que está doblado. Y aquí ponemos un alfiler para situar este punto. Y ahora lo que hacemos es, fijaros, aquí está el alfiler, va a servir de vértice. Doblamos la tela. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Doblo hasta el extremo. Alineo y abro. Veis que el piquito coincide con el alfiler y aquí planchamos. Para sujetar también podemos colocar un alfiler y que no se mueva. En este lado damos la vuelta y hacemos lo mismo en el otro lado. Vamos a doblar, como estáis viendo, formando de nuevo este triángulo que coincide con el triángulo que habíamos hecho antes y damos calor. Con la pieza así vamos a estos dos dobleces, los vamos a doblar así hacia el interior formando un pequeño triángulo y volvemos a colocar la pieza en su posición. Sujetamos si queréis primero con un alfiler y planchamos. En el otro lado hacemos igual. Doblamos el doblez formando, como veis, un triángulo, que lo veis de la tela clarita, y doblamos hacia el interior y planchamos la pieza así. Cuando tengáis la pieza así planchada, lo único que tenemos que hacer es tomar dos de las esquinas, las doblamos hacia uno de los lados y vamos a dar aquí unas puntaditas para sujetar las alitas de la mariposa. Y vais a ver el efecto tan bonito que tiene. La verdad que habéis visto que se hace en un momento y es un detalle que para decorar un neceser, un bolso, un broche en el pelo, pues me parece que es precioso. Sujetamos y luego también vamos a planchar un poquito para que quede bien asentado. Mirad, una vez que la hemos planchado, qué bonita queda. La verdad que me parece perfecta para decorar cualquier trabajo que estemos realizando. Espero que estas tres propuestas que os he realizado hoy os sean de interés y que las utilicéis en muchos de vuestros trabajos.